Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios hermanos, celebramos esta Santa Misa para todos los difuntos. Pidamos a Dios misericordia para todos los fallecidos, especialmente este año, los de esta peste. Seguramente muchos se fueron sin poder confesarse, sin poder recibir las oraciones de la Iglesia, los santos óleos. Esperemos que Dios en su misericordia ha tocado sus corazones y ellos han colaborado también, porque es verdad que Dios quiere la salvación de todos, pero quiere nuestra colaboración. Si no colaboramos, bien Dios no hará lo que tenemos que hacer. Dios nos ha creado con libertad y respeta nuestra libertad. Por eso, cuando celebramos una misa de difuntos o cuando asistimos a un funeral, bien, tenemos que pensar en nuestra propia muerte también. ¿Por qué? Porque somos viajeros a la eternidad, queremos, no queremos, y nadie puede asegurarse ni siquiera 3 días. Hay gente que muere todas las edades, hay gente que llega a los 100 años, de vez en cuando, otros 80, otros 70, otros 50, otros 40, otros a 15, 16 años mueren, ¿no? Hace 2 años y medio, 3 años, había un joven de 16 años que quería hacer retiro. Yo dije, espere tener los 17 para hacerlo, o tuvo algo en el cerebro y en poco tiempo se fue, no llegó a los 17. Entonces, vivamos cristianamente porque no sabemos ni el día ni la hora. Y no olvidemos también lo que dice aquí en la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, capítulo 14, 13, dice San Juan: oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué significa que mueren en el Señor? Que mueren en su gracia, estando bien con Él, estando en estado de gracia y no de pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nuestro Señor, en su misericordia infinita, se encarnó, murió en la cruz por nosotros en cuanto hombre, nos mereció la salvación. Y esta salvación que Jesucristo ha merecido en la cruz la comunicó a su iglesia para comunicarla a cada alma mediante los santos sacramentos. Entonces, una persona bautizada que vive en gracia, que vive en santidad, bien el bautismo la santificó, avanza el camino del Señor. Pero si peca mortalmente después del bautismo, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo y cierra delante de sí la puerta del cielo. Y a veces por una nadería, ¿no? Por una nadería. Por eso tenemos que ser alerta y cumplir la promesa, o más bien el pacto hecho durante el bautismo. Por la boca de nuestros padrinos hemos dicho: renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Pues eso debe ser una realidad de todos los días, de toda la vida, y no solamente una mera fórmula. Es verdad, casi todos fuimos bautizados muy rápidamente, apenas nacidos, gracias a Dios, y bien, nuestros padrinos hicieron este pacto en nuestro nombre: renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Ahora, más grande, tenemos que estudiar ese tema, conocer a qué hemos renunciado y cuál es el pacto que hemos hecho con Cristo. Renuncia a Satanás, bien, Satanás, todo lo que es lo malo, todo lo que es pecado, a sus obras y a sus seducciones. Ahora, las obras las vemos, la seducción nos atrae, nos pesca, entonces tenemos que ser atentos en este asunto y no seguir las huellas de este mundo perdido. Pobre gente, ¿no? La gente hoy, en su mayoría, no conocen, fueron bautizados, sí, muchos fueron bautizados, sí, pero no fueron catequizados, no fueron evangelizados, no viven, y la sociedad descristianizada actual, por desgracia, bien, no favorece la salvación, más bien impulsa la perdición. Y los que impulsan la perdición son un puño, pero este puño minoritario, en un orgullo monstruoso y una imprudencia y una injusticia, sobre todo, grandísima, quiere imponerse a toda la sociedad. Y por desgracia, nuestra Iglesia católica, en sus dirigentes, en los últimos 50, 60 años, por desgracia, se dejó seducir por esas ideas raras que llamamos el liberalismo,
andamos como andamos por esta razón. El primer deber de la iglesia, de los dirigentes de la iglesia, es salvación a las almas. Lo demás viene después, en algo, pero nuestro Señor dijo, vayan, prediquen y bauticen. No dijo, vayan a arreglar todos los problemas sociales del mundo, dijo, vayan, prediquen, enseñen y bauticen, enseñándoles todo cuanto os he dicho, todo cuanto, ni más ni menos, no una parte del Evangelio, no lo que nos gusta o conviene, sino todo cuanto nos ha dicho. Entonces, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y bien, si queremos morir en el Señor, debemos vivir en gracia de Dios, vivir en santidad, vivir sin pecado. Y si hemos tenido la desgracia de haber fallado, de haber manchado, de haber pecado gravemente, y bien nuestro Señor nos dejó una segunda solución para el perdón de los pecados, que es la confesión o la penitencia. Nuestro Señor, el día de la resurrección, triunfador del demonio, del infierno y del pecado, glorioso resucitado, y bien apareció a los apóstoles, comió con ellos, les habló, y después sopló sobre ellos diciendo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces nuestro Señor nos dio la solución incluso para recuperar la gracia y la santidad después del bautismo si le hemos perdido por el pecado mortal. Entonces nadie tiene, ningún católico tiene el derecho de decir, pero ¿qué hago ahora? He fallado, he pecado. Y bien, tiene solución, una buena confesión. Reciben el Espíritu Santo a quienes por los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que ser detenidos. Y si esto hacemos, entonces cumplimos lo que dice aquí la Sagrada Biblia, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Si vivimos en el Señor, vivimos en gracia y en santidad, vamos a morir también en el Señor. Pero si vivimos en pecado, ¿qué quieren que haga? El que perdió la gracia se echó como una persona que se echa un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir solito, hace falta que alguien desde arriba venga a socorrerlo, sí, pero también él tiene que colaborar. Por ejemplo, una persona que cae en un pozo, se rompe la columna, si no grita, nadie sabe que está ahí, tiene que gritar, de ahí la importancia de rezar, de gritar al cielo, de pedir misericordia, Señor, pequé, misericordia te pido, ayuda te pido, primero. Y segundo, cuando llega la ayuda de Dios, bajo diferentes formas, o sea, bajo un sermón, que una idea que viene a la mente, Dios mío, ¿qué hice? Yo no puedo vivir en pecado, un amigo que da un consejo, una persona, por ejemplo, que no está casada por la iglesia, le dije, cásate por la iglesia, sepárate porque andas mal, en pecado y en escándalo. Y bien, todo eso son a gracias de Dios. Entonces es como la cuerda que baja del pozo para el que haya caído dentro. Pero él tiene que amarrarse, tiene que colaborar. Entonces, bienaventurados muertos que mueren en el Señor, y bien los santos dicen tal vida, tal muerte. Tal vida, tal muerte. Es verdad que podemos haber fallado y caído, pero no debemos quedarnos en pecado. No debemos quedar en pecado. El que queda en pecado es un necio, es una persona que no sabe nada, es una cabeza vacía en lo concreto. ¿Por qué? Porque como dije, no sabemos ni el día ni la hora. ¿Cuántas veces cuando hay un terremoto, la gente la noche anterior había pensado en el terremoto? No, para nada. ¿Cuántas personas cuando uno viaja en la ciudad o fuera ve accidentes, ve los cadáveres tirados ahí, la ambulancia que llega, ¿había empezado a morir ese día? No. ¿Cuándo vamos a morir? No sabemos. ¿Qué dijo nuestro Señor? No sabe ni el día ni la hora, voy a venir como un ladrón. No saben, por eso un cristiano debe vivir siempre en estado de gracia habitual y nunca en pecado mortal. Entonces, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, ya desde ahora dice el Espíritu que descansen de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Es interesante esto. Las obras buenas acompañan a los difuntos. Ahora, el que va a la eternidad con obras malas, le acompañan también y no lo dejan. No lo dejan. Ustedes saben que
para merecer algo del cielo hace falta estar en gracia de Dios. El que está en pecado mortal, como dice San Pablo, no merece nada. Si no tengo caridad, si no tengo el amor divino en mi corazón, bien, no soy nada. Aunque hiciera milagros, hablara lenguas, diera todo, no. Para vivir, para llegar al cielo hace falta tener la cuenta abierta en el cielo. Para merecer para el cielo hace falta vivir en gracia de Dios. Entonces las obras los acompañen, y por desgracia hoy, ¿qué decir de este mundo paganizado? Pobre gente, bautizados con primera comunión, confirmación, después a Dios ¿a dónde? Yo quiero vivir como un pagano. Bien, eres un necio, eres un tonto, eres una cabeza vacía. ¿A dónde vas, hombre? ¿Por qué? ¿Y por qué qué? ¿Olvidas que eres un hombre? ¿Que tienes un alma inmortal? Yo no creo en esto. Aunque no creas, nada cambia. ¿Por qué? Y porque la existencia de las cosas no depende de nuestra opinión, de nuestra creencia. No. La existencia de Dios, no, que yo crea o no crea, Dios está en su lugar. Que yo crea o no crea, el sol está en su lugar. Que yo crea o no crea, el coronavirus sigue su camino en los que están afectados y pobrecitos de ellos están luchando contra la muerte. Cuidado. Entonces, queridos hermanos, tratemos de tener esta idea en la cabeza. Nunca vivir en el pecado mortal, es siempre en gracia de Dios. Y cumplir también lo que dice el Evangelio capítulo 6 de San Juan 51 siguientes. Jesús dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, quien come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es la carne mía dada para la vida del mundo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, dice nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia, que los hermanos, además de limpiar su alma de todo pecado, también comer el cuerpo y la sangre del Señor mediante la Santa Comunión. ¿Y qué decir de estos pobres millones y millones de católicos engañados por falsos predicadores de falsas iglesias, que simulan un simulacro ahí, le dan una galleta, una magdalena, un jugo, diciendo cuerpo de Cristo? Es mentira, no tiene nada, no es nada esto. Nadie puede dar el cuerpo de Cristo si no es sacerdote consagrado por la mano de la línea apostólica de sus apóstoles hasta hoy. Por ejemplo, si usted tiene el cable eléctrico, llega hasta aquí, si lo cortas aquí y añades muchos cables por ahí, no pasará la corriente, puedes añadir lo que quieras por allá. Todas estas sectas actuales, por desgracia, son falsas iglesias, queramos o no queramos. La gente puede tener cualidades humanas, hasta unas cristianas, eso no es el asunto están fuera del camino, están en iglesias inventadas por hombres, con un evangelio distinto del que San Pablo y San Pedro y los apóstoles predicaron. ¿Qué dice San Pablo? Si alguien os anuncia un evangelio, es una doctrina, una enseñanza diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Lo digo, vuelvo a repetir, si alguien nos anuncia otra doctrina, otra creencia, otro evangelio, bien maldito sea. Es grave esto. Por desgracia, todas estas sectas anuncian otro evangelio. Lutero, en su monumental orgullo de loco y orgulloso, fue tan valiente contra el Papa al punto de quemar la bula del Papa, pero fue un títere en manos de los políticos del tiempo, un cobarde de primera, un interesado de primera. Y bien, este malvado Lutero de un golpe eliminó 6 de los 7 sacramentos. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Quién le dio misión de representar a Cristo en la tierra? Porque Cristo dejó los suyos, dejó sus apóstoles. Quien a usted escucha, me escucha. Quien a usted me rechaza, me rechaza. Dijo eso a los apóstoles. Y los apóstoles dejaron lugartenientes, que son lo que llamamos la sucesión apostólica, los papas, los obispos y los sacerdotes. Entonces, queridos hermanos, tomamos nuestra fe en serio y tomamos esto también de los sacramentos muy, muy en serio. No podemos cruzarnos de brazos cuando todos estos pobrecitos engañados van a predicar de puerta en puerta un evangelio distinto.
¿Qué dice San Juan en su segunda carta? Si alguien viene a ustedes y no trae esa doctrina, la que los apóstoles comunicaron a la iglesia, es bien ni recibirlo ni saludarlo. El que lo recibe y lo saluda, participa de sus malas obras. Segunda carta, versículo 10, hay un solo capítulo. Es gravísimo. Y hoy, aleluya a todos hermanos, no hay problema. ¿Cómo no hay problema? Que hay gravísimo problema de injusticia. Injusticia con Cristo, injusticia con los apóstoles de Cristo, injusticia con todos estos santos sacerdotes, obispos y papas que nos comunicaron en medio de tantas luchas el Evangelio íntegro, e injusticia con los desviados. Decir un protestantizado que no hay problema que quede ahí, y bien es burlarse de él, muy sencillamente, es no creer realmente el Evangelio. Porque cuando uno cree realmente en la verdad de una cosa, bien no acepta lo falso. No acepta, es como aceptar una falsa moneda. Bien, Santo Tomás de Aquino dice, los herejes son como los fabricantes de falsa moneda. Falsa moneda, ellos fabrican moneda falsa. Un día mandé dinero para pagar los catecismos y me llaman del banco, me faltan 200 quetzales porque hay un billete falso de 200. Me lo regresan con un agujero dentro. Quedé con una deuda de 200 porque, ¿es grave esto? Eso es lo que pasa con él. En verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tendréis la vida en vosotros. Así de sencillo. Así de sencillo. Dios no tiene sacerdocio, no tiene misa, no tiene quien sea apto de consagrar el cuerpo del Señor. Hace un simulacro sacrílego de simulación de una santa cena, diciendo cuerpo de Cristo un pedazo de pan. No se puede esto. No tienen derecho a hacer esto. Ahora, si no podemos persuadir a esta pobre gente de su error, al menos decir la verdad. Hijo, andas mal, estás pecando, caes bajo la maldición de San Pablo. Si alguien anuncia un evangelio diferente, del que habéis creído sea maldito. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Que la misa es cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo. Bien, durante 2000 años esto es lo que hemos recibido. Yo tengo 2 libros, cada uno como una Biblia, y bien son los textos eucarísticos de los primeros siglos, de todos los santos y bien todos hablan que el pan y el vino antes de la misa es pan y vino, en la misa, en la consagración, y bien el pan y el vino pasa a ser cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, bajo la apariencia del pan y del vino. Como decía un padre de la iglesia, Cristo no dijo esto representa mi cuerpo, dijo esto es mi cuerpo. Si es. Esto es mi cuerpo, punto. Es la fe de la iglesia de todos los siglos. Y además, si no fuera cuerpo de Cristo realmente, ¿por qué San Pablo tacha el que lo come indignamente de comer y beber su propia condenación? Si es un pan normal. Comemos cada día pan, ¿no? El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces, queridos hermanos, pensamos en nuestra propia muerte, somos viajeros a la eternidad y tengamos este ideal de ser auténticos discípulos con esas oraciones, palabras, ejemplo, vida, comportamiento cristiano, dar el ejemplo a los demás y si podemos también ayudar a otros a recapacitar, bien, hagámoslo. Y no olvidemos también de rezar por nuestros queridos difuntos. Hoy ciertos sectores de la Iglesia Católica ya no creen en el purgatorio, y todo, apenas alguien muera, aleluya, está en el cielo, dicen, no es así. Bien, tenemos 2000 años de historia y todos los santos dicen que tenían luces celestiales de Dios, que el Evangelio es algo serio. Darán cuenta por una palabra ociosa que dicen. Ahora, si damos cuenta por una palabra ociosa, inútil que decimos, imagínense cuando hay pecados en medio. Pero Padre, me confesé, estoy perdonado. Sí, hijo, estás perdonado. ¿Cuánto al infierno? Porque la confesión cierra la puerta del infierno, es verdad, te devuelve la gracia, pero Dios que perdona exige reparación. De ahí la importancia que los hermanos de hacer penitencias, oraciones, misas, comuniones, limosnas, caridades, para expiar nuestros pecados y también aceptar las dificultades de la vida, enfermedades, crisis económica, problemas, todo ofrecerlo al Señor en forma de reparación y sacrificio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.